Hola, soy la doctora Crispín, aquí estoy otra vez con otro vídeo más y recordaros lo primero que esto no es una consulta profesional, esto es una charla informal y si comparto con vosotros y con vosotras mis conocimientos y mis trucos y a alguien le vale, pues yo encantada. Vamos hoy a hablar sobre lo que yo como. ¿Cómo? Os voy a contar hoy en este tipo de vídeo sobre mi manera de comer, os voy a contar lo primero, el pan. Creo que España es un país donde hay dos pecados nacionales a la hora de comer y beber: el pan y la cerveza. Pues hoy vamos a empezar por el pan. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi visión personal sobre el pan? Pues yo lo que quiero es que, ya que vivo en un país donde todo el mundo come pan, yo también quiero comer un poco de pan, pero un poco, menos cantidad de la media nacional, y que no sea pan blanco, que sea un pan saludable, un pan nutritivo, es decir, pan integral 100%. Bueno, en concreto, el pan que yo utilizo os va a sorprender un poco porque es pan de molde, no es pan de barra, es pan de molde. Es el pan, voy a dar marcas y todo, ¿vale? Porque a lo mejor alguien está interesado y quiere comprarlo. Entonces, pan de molde de la marca Bimbo, integral 100% y natural 100%. Entonces, ¿por qué compro este pan? Bueno, compro este pan porque sé que es un pan saludable. Eso es lo primero que busco. ¿Y cómo sé que es saludable? Pues porque leo la lista de ingredientes. La lista de ingredientes dice que es un pan 100% integral. ¿Y cómo lo sé? Pues porque al leer los ingredientes pone harina de trigo integral. Y este es el único cereal que utiliza, no utiliza un poquito de harina integral de trigo, pero un poquito de harina normal. No. El 100% de la harina que utiliza es integral y eso lo sé leyendo los ingredientes. Hay que ir con gafas, bueno, yo tengo que ir con gafas a la compra para leer los ingredientes, pero en este caso el pan de molde Bimbo integral 100%, pues realmente no es que lo diga solamente en la cara central del paquete, sino que en la letra pequeña, en los ingredientes, leéis que lo primero que tiene es, lo único que tiene es harina integral de trigo. Vale, pues entonces es 100% integral. Y además es natural. ¿Por qué es natural? Es natural porque no tiene aditivos. Entonces, es cierto que los alimentos procesados, el pan de molde es un alimento procesado, a veces son, pues nada, sanos para la salud. En este caso, sí sería saludable, sería sano, sería aconsejable para nuestra salud. ¿Por qué? Porque no solamente es pan integral, conserva toda su fibra, todos sus nutrientes, sino que además no tiene aditivos negativos para nuestra salud. Entonces, por estos dos puntos tan importantes, a mí este pan me parece el adecuado para mí porque va a ser sano. Yo utilizo pues las gafas y cuando voy a comprar voy leyendo etiquetas para saber si puedo comprar procesados o no. Bueno, también para ver el coste de la lista de la compra, pero bueno, pero a nivel de salud para leer composición de ingredientes en los alimentos que compro. Y este pan me parece bueno. Además utilizo otro método para valorar si un producto es bueno, un producto procesado es bueno o es malo. Y es una app que se llama Yuka. Con la app Yuka voy escaneando, voy a la compra con el móvil y voy escaneando los distintos códigos de barras de los distintos productos que veo en el súper, en la tienda, y el resultado de esta app Yuka me aparece en mi móvil diciéndome si es un producto excelente, bueno, mediocre, malo, me lo puntúa y me dice por qué. Me dice su contenido nutricional y me dice si tiene aditivos que son negativos para la salud. Entonces, utilizo estos dos métodos para comprar procesados para saber si son buenos para la salud o, por el contrario, que es bastante frecuente, malos para la salud. Entonces, para mí, el pan de molde Bimbo integral 100%, natural 100%, pues es mi opción. Hay además otra cosa que me parece muy importante y es que cada rebanada pesa 30 gramos máximo, entre 28 y 30 gramos. Vale. ¿Cómo lo sé? Pues porque un día me entretuve en mi casa, tengo una báscula de precisión y pesé las rebanadas de un paquete entero. Y 28, 29, 30 gramos, no pesa más. Entonces,
¿Qué me permite esto de que las tostadas sean de 30 gramos? Pues me permite que yo cada desayuno, es decir, siempre, todas las mañanas, pues me tome mi pancito, mi tostadita de pan integral natural y sé que estoy tomando una cantidad muy, muy reducida, muy aconsejable, muy que no voy a engordar por esto, al revés, voy a mantenerme delgada. Entonces, cada mañana yo cojo mi paquetito, saco mi rebanada, la tuesto. Entonces, este pan es bueno y además tiene una cantidad por rebanada que ronda los 30 gramos, pero no lo supera. Es decir, permite que esté delgada, permite que coma pan todos los días y no engorde. Más cositas. Es un pan con gluten porque es un pan de trigo. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿No será mejor un pan sin gluten? Bueno, yo no tengo celiaquía, yo no tengo intolerancia al gluten. Entonces, mi punto de vista al respecto es que como no soy celíaca, puedo comer gluten. Eso sí, yo quiero comer poco. Nuevamente, el hecho de que este pan me venga en rebanadas de 28-30 gramos me permite tomar poco gluten. Otro punto. ¿Hacer yo el pan? Vale, os voy a decir que yo hace años tenía en mi casa una panificadora, de estas que a veces encuentras en el Lidl muy baratas y le metes los ingredientes súper sanos y te haces tu pan súper sano. Bueno, entonces, más sano que aquel pan, pues claro que no había, porque era todo ingredientes de primera calidad. Pero había un problema, el problema era la cantidad. Olía tan bien mi cocina que yo no podía comer 30 gramos, yo me comía 100 no os quiero ni contar. Entonces decidí librarme de la panificadora porque, aunque era un pan de primerísima calidad, era un pan que yo no podía controlarme comiéndolo. Así que para mí no fue la solución. A lo mejor hay gente que hace el pan en casa y es capaz de controlarse en la cantidad. Perfecto, yo no soy capaz de controlarme, prefiero que me lo den ya en rebanaditas y cada una 30 gramos. En este sentido, ¿qué opino del pan de barra? Pues hay personas que se compran su barra integral 100%, natural, y también es otra opción muy buena. ¿Por qué yo no compro pan de barra integral? Normalmente no compro pan de barra integral porque, igual que con la panificadora me costaba controlar la cantidad, con la barra también me cuesta controlar la cantidad. ¿Sabes? Cogerle un poquito y un poquito más, me parece muy fácil con la barra de pan. Entonces, mi política es entre semana tomarme mi rebanada de pan de 30 gramos en el desayuno, todos los desayunos, pero luego, por ejemplo, un fin de semana sí que a lo mejor compro una barra de pan, sí que a lo mejor compro un pan pues más sabrosón y me doy un capricho que no es malo para la salud porque posiblemente siga escogiendo pan integral, pero a lo mejor con semillas, a lo mejor más compacto, pues 70-80 gramos en vez de 30. Entonces esa es mi política. Entre semana ser lo más disciplinada posible para conservar bien mi salud y para conservar bien el peso, y luego el fin de semana cambiar de pan porque así no me aburro. ¿Siempre como pan en el desayuno? Sí. Pero ¿el resto del día no como pan? Bueno, normalmente no, pero vaya, es cierto que a veces sí. Intento que mi consumo de pan sea lo más moderado posible y entonces intento no tomar siempre pan, pero es verdad que hay veces que me tomo una tosta de ese mismo pan que tomo en el desayuno, pues me lo tomo en la cena. Y cuando me lo tomo en la cena, pues es que son 30 gramos. No es que me cene un super bocadillo enorme de pan blanco, no, estoy tomándome una tosta de 30 gramos de pan integral, ni tan mal. Le suelo poner entonces pues algo de pescado azul, pues unas sardinitas, un poco de caballa, unas anchoas, un poco de atún, un poco de salmón ahumado, y me hago la cena en un pispás, y eso acompañado de una verdura, una ensalada, ceno fenomenal y súper sano. Entonces, nuevamente, el tener estas rebanadas de 30 gramos me facilita muchísimo el tomar poco pan y pan sano. Y este tipo de pan, ya os digo, es mi favorito. ¿Y no tengo ninguna alternativa? Pues sí, tengo una alternativa porque a veces me apetecen panes tostados. Entonces, mi alternativa es los biscotes integrales. Nuevamente, integrales 100%, nuevamente naturales 100%. Cuando
en vez de tomarme mi tostada, quiero comprarme el pan tostado crujiente, los biscotes de pan tostado integrales 100% de la marca Carrefour. También compro la marca Ortiz, pero el de la marca blanca Carrefour, según la app Yuka, aún tiene un poquito de mejor puntuación. Así que, como tiene mejor puntuación en Yuka y como además es un poquito más barato, esta es mi opción para comer biscotes cuando me apetece cambiar mi pan del desayuno Bimbo integral 100% natural. Bueno, pues aquí habéis visto mis opciones habituales con el pan, y si a alguien le parece que estas opciones pueden valerle, pues yo ahí lo dejo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Encantada de estar con vosotros y con vosotras. Un saludo y hasta la próxima. Chao.